Hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando de los trastornos de sueño. Seguramente usted en casita, si es que no es usted, tiene o el esposo, o una amiga, o a alguien también muy cercano que tiene este trastorno de sueño, que no logra conciliarlo bien o que se levanta todos los días cansado y dice, es que sufro de insomnio. Si usted es de esas personas, tiene que estar bien pegadita a la televisión, no se nos vaya a dormir, porque eso será uno de los temas que tendremos. Claro que el insomnio es uno de los muchos trastornos que tiene el sueño, sino que lo diga nuestro invitado, a quien le damos ya la bienvenida y agradecemos que esté con las tres gracias. Sé que este tema va a enganchar a muchos televidentes y que obviamente van a querer participar, así que desde ya comiencen a enviar sus preguntas al WhatsApp, perdón, vuelvo a repetir, a la línea de WhatsApp que está disponible para ustedes y que ya está en pantalla. Pueden marcar también la línea telefónica que también está en pantalla o mandar sus mensajes a través de los mensajes directos de Instagram. El doctor Esteban Arango, médico neurólogo, especialista en trastornos del sueño, nos acompaña. Bienvenido. Muy bienvenido, porque no lo dejamos ni sentar aquí, ya le estábamos haciendo consulta. No, muchas gracias por la invitación. Deberíamos empezar por entender qué es lo que da el sueño en nosotros como seres humanos, cuál es la importancia de dormir. No, es fundamental pues hablar del sueño, porque es que el sueño hace parte pues de la vida de todos los seres humanos, es decir, todos necesitamos dormir en algún momento de la vida y es una de esas herramientas fisiológicas que todos tenemos, que es fundamental para nosotros. ¿Qué es importante tener en cuenta del sueño? Pues que del sueño dependen muchas cosas, es decir, se ha hipotetizado pues como muchas cosas en el tema del sueño y se ha visto que es el periodo en el que el cerebro utiliza para hacer una cosa que llama poda neuronal, que es para organizar pues como todas esas conexiones nerviosas. Entonces por eso lo que permite el aprendizaje, permite todo el tema de consolidación de la memoria, y es por eso que cuando tenemos alteración del sueño, eso no solamente se ve reflejado en el cansancio o en la falta de energía para hacer las cosas, sino que se ve reflejado en la vida diaria. Entonces ahí es cuando en el día tenemos problemas de memoria, tenemos problemas de rendimiento, tenemos como muchas cosas que nos puede generar ese sueño. Dolor de cabeza, mal genio, irritabilidad, en fin. Total. Y un terror impresionante de que vuelva a llegar la noche y vuelva a ser una noche eterna, una noche de esas que va a estar uno con los ojos abiertos. Pero muchas veces normalizamos el no dormir bien y dice, bueno, no importa, no, es que yo soy de mal dormir y así era mi mamá y en fin. ¿Qué puede ocasionar el no dormir bien? Yo lo completaría con algo, que es dormir bien, Sí, porque es que al también. final creo que muchos de nosotros ni sabemos. Bueno, eso es un tema pues bastante interesante, definir qué es dormir bien y qué no es dormir tan bien, porque es que tradicionalmente se nos ha dicho que haya un cierto número de horas para considerar que es dormir bien, o que hay unas ciertas condiciones que uno tenga que cumplir para dormir bien, pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que el sueño al final termina siendo una percepción subjetiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que el verdadero dormir bien es el que sea suficiente para que tú al otro día estés descansada, que puedas hacer todas las actividades de tu vida diaria, que puedas responder a todas las cosas de tu vida. Hay personas que con 4 o 5 horas, que llamamos dormidores cortos, que ya los conocemos, que con eso es suficiente. Hay otras personas que necesitarán 8, 9, 10 horas para lograr eso mismo. Entonces eso dependerá de cada uno. Entonces digamos que el dormir bien es que sea un sueño adecuado, que sea un sueño reparador y que permita los ciclos normales del sueño. Y hay gente que ronca toda la noche y dice, ay no, me levanté tan cansado, no dormí nada. Entonces, pues, si roncaste toda la noche, ¿cómo vas a decir que no dormiste? Eso también lo conocemos mucho en el mundo de la neurología, porque es que eso se llama la alteración de la percepción del sueño, nos pasa con mucha frecuencia, y eso es más como la percepción del sueño no reparador, es decir, el que dice que no descansó, pero es el que la señora... El que no dejó dormir a todos los otros. La señora dice que no duerme y el marido le llega y le dice a uno, pero si roncaste toda la berraca noche, es exactamente lo mismo, es una alteración de la percepción del sueño, que eso es una cosa que también tenemos que identificar nosotros desde la parte médica, porque eso es lo que finalmente nos permite definir en dónde vamos a intervenir, porque eso no es igual a que no duermo bien, entonces igual medicamento para dormir, no, tenemos que ver qué es lo que está alterado para poder definir con esas intervenciones. Ahora, doctora, hablaba acerca de los ciclos del sueño, qué bueno poder contarles cuáles son esos ciclos. Bueno, entonces se supone que, o sea, lo que hablábamos ahorita es que el sueño es una cosa que no está, que si bien la hemos estudiado de muchas maneras y hemos intentado como abordarla de muchas formas, todavía estamos en hipótesis, es decir, no nos queda claro por qué los seres humanos y por qué los animales llegan a dormir en algún momento, pero sí sabemos que tienen un comportamiento que tiene como unas escalas o un orden relativamente específico. ¿Qué quiere decir ese orden? Es decir, generalmente se empieza con un sueño superficial, después se va a un sueño más profundo y después de ese sueño profundo aparecen unas cosas fisiológicas que son evidentes para nosotros, que aparecen los movimientos oculares rápidos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una parte inicial que es el sueño superficial que se va profundizando y posterior, que es
sin ningún movimiento raro, y después aparecen el de los movimientos oculares rápidos, que es en el punto donde soñamos, y entonces es el punto en el que el cerebro empieza a soñar, a hacer un montón de actividades y cosas que finalmente se reflejan en los sueños y que ocurren un montón de elementos fisiológicos en el cuerpo para que eso pudiera llegar a suceder. Son ondas cerebrales diferentes. Son ondas cerebrales diferentes, exactamente, que van desde, eso en neurología lo llamamos N1, N2 y N3, que son las primeras partes del sueño sin los movimientos oculares rápidos, y después viene el sueño REM. ¿Qué se cree o qué se hipotetiza que sería como lo más reparador? Que uno tenga por lo menos de 4 a 6 ciclos de sueños sin movimientos oculares rápidos, y que lleguen hasta movimientos oculares rápidos y que lentamente se van volviendo como más rápidos. Bueno, yo quiero volverme un poquito, qué pena, Claro. pero sí me gustaría comprender un poco las causas. ¿Por qué a veces las personas no dormimos bien? ¿Y por qué a veces se pasa de no dormir bien algunas noches a tener algo que ya se prolongue en el tiempo? Y hay formas distintas, porque hay quienes se acuestan y se duermen, pero después se despiertan y no se pueden volver a dormir. O a veces se acuestan y por más que intenten, no logran conciliar el sueño. Por supuesto, ya que estamos pues como tocando el tema específicamente de los insomnios, pues es importante resaltar que nosotros clasificamos pues como los insomnios de dos formas grandes. Unos que son los insomnios de conciliación, es decir, el que le da dificultad quedarse dormido, y los insomnios de mantenimiento, que son los que se quedan dormidos pero fácilmente se despiertan o tienen un sueño muy superficial, y hay veces hay personas que tienen las dos, que les da dificultad quedarse dormido y que cuando medio se duermen se despiertan muy fácil, y esos son como los tipos de insomnio como tal. ¿Qué es importante tener en cuenta eso? Que es que tener una alteración del sueño es una palabra muy genérica, o sea, tener un insomnio es una palabra muy genérica y puede ser causado por muchas cosas. Es como decir, por ejemplo, anemia. Pues anemia, hay montones de causas de anemia. ¿Qué es lo principalmente que nosotros encontramos? Uno, hábitos de vida. Entonces, hay personas que no tienen una adecuada higiene del sueño, y eso es lo que nos lleva a ese trastorno del sueño. Dos, pacientes que tienen una comorbilidad, una enfermedad adicional en el lado de trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, muchas cosas que se manifiestan pues como tal a través del sueño. Y finalmente pues habrán otras enfermedades ya del resto del cuerpo que nos afectan el sueño, como por ejemplo la apnea del sueño, que son los pacientes que dejan de respirar durante la noche por segundos, y eso les hace que sea un sueño fragmentado, por ejemplo. O finalmente también el efecto de muchos medicamentos que tenemos que nos llegan a alterar el sueño. Hablando de medicamentos, es como si todos fuéramos un poquito entre Wikipedia y doctores. Entonces llega un amigo, le cuenta a uno que tiene algún trastorno de sueño, que lleva días sin descansar, le tengo la pastillita para eso. Y hay un montón de gente que está automedicada por sus trastornos de sueño. ¿Cuáles son las implicaciones de automedicarse y qué tan inocuas pueden ser algunas de esas pastillas de venta libre? Exacto, aunque sean naturales, no solo de Por venta eso. libre, sino también que dicen no son naturales, entonces tómeselas tranquilas. Claro, eso es un punto pues bastante interesante, en el sentido de que es un problema grande que tenemos en la medicina en este momento, y es que nos hemos acostumbrado a que le creemos más a Wikipedia, a Google, a los profesionales que se han estudiado pues como el tema del sueño. ¿Qué problema tenemos con los medicamentos de sueño como tal? Es que la gran mayoría son derivados de unos medicamentos que llaman benzodiazepinas. Esos benzodiazepinas, como lo es el clonazepam, como es el lorazepam, el alprazolam o la zopiclona o el zolpidem, pues finalmente todos esos medicamentos lo que hacen es que producen una dependencia. Entonces, es un sueño que usualmente no es fisiológico, es decir, entre comillas, es como tumbar el cerebro a la brava, por decirlo así, y que en el potencial largo plazo genera dependencia y genera efectos adversos, pues como alteración de la memoria, como cambios en el ánimo, cambios en el afecto, irritabilidad, pues como muchas cosas que nos lo generan pues como tal esos medicamentos. Entonces, por eso nosotros, en lo posible, en el tema del sueño, evitar siempre la automedicación, y que sea generalmente medicación guiada para eso. Voy a hacer una broma. Afortunadamente tiene daños en la memoria porque no te vas a acordar de todas estas cosas tan horribles que acabas de decir. No, pues no son horribles, no son horribles, pero sí hay que irlas evitando. Pero hay alternativas, es decir, yo lo comparo a veces, por ejemplo, una persona con diabetes, tiene diabetes y necesita insulina para vivir y punto, y para estar bien. O Una la persona presión con insomnio también. puede ser que necesite también siempre un medicamento para Sí. dormir, y que no sea tan malo como siempre nos lo han pintado. Es que precisamente esa es la analogía que nosotros le hacemos a nuestros pacientes de sueño, y es que les decimos, hombre, si tú sufres de la tiroides o sufres de la presión y vas a tener que tomar medicación de la presión y la tiroides mucha parte de tu vida o el resto de tu vida, en el sueño pasa lo mismo. Hay veces que hay personas que necesitan esos medicamentos indefinidamente para
para poder controlar el sueño. Y algo pues también muy importante que resaltaban ustedes ahorita, el tema de los medicamentos naturales. Nosotros no es que vayamos específicamente en contra de los medicamentos naturales, sino que esos medicamentos tienen también unos efectos psicotrópicos pues importantes en el cerebro y eso a veces lleva a que se nos presenten efectos adversos. Es decir, no todo lo que sea natural quiere decir que sea bueno. Hay medicamentos naturales que sabemos su comportamiento y se utilizan para ciertas cosas, pero en lo posible no utilizarlos. ¿Cuál es la ruta que debe seguir un paciente que no está teniendo una buena calidad de sueño? Porque a veces uno llega y no sabe qué especialista busco en este tema. Entonces, Claro. ¿cuál es la ruta a seguir? Eso, pues yo pienso que lo primero antes de buscar como un especialista y todo es identificarlo, porque es que tendemos a normalizar el no dormir bien y eso es fundamental para nosotros. Digamos que en la medicina hay dos especialidades grandes que nos ayudan con esto, que es psiquiatría y nosotros los neurólogos somos los que tenemos como más experiencia en el tema del manejo del sueño y entonces el paso a seguir usualmente es ese, consultar con un neurólogo o con psiquiatra que nos ayuda como en esa parte. Buenísimo. Miren todas las alternativas que hay para las personas que tienen problemas de sueño. Hemos tocado mucho el insomnio, pero no es el único trastorno. ¿Cuáles son los otros trastornos de sueño? Eso es muy importante porque es que los trastornos del sueño, digamos que hay un gran abanico de posibilidades y ya detallarlos pues cada uno yo creo que sería como tema para cada programa, pero básicamente digamos que los podríamos dividir en dos grandes, las hipersomnolencias, que son los pacientes que son muy dormidos en el día, que tienden a quedar dormidos fácilmente, ahí es donde aparece por ejemplo narcolepsia, la apnea obstructiva del sueño que genera esa somnolencia diurna. Están las alteraciones del comportamiento durante el sueño, lo que llamábamos sonambulismo, las personas que tienen pesadillas, terrores nocturnos o que tienen comportamientos, sueños muy vívidos, que eso también hace parte de todo eso. Y finalmente pues están los insomnios, que también dependerá pues como de la causa manejarlo. Es Mire cierto qué que las- pregunta tan interesante, perdón, Olguita, Sí, que nos no, hace primero llegar una esa. televidente Dale, y es, léela. buenas tardes, ¿es verdad que las primeras horas de la noche son las que se aprovechan para dormir y dormir en el día no sirve? Bueno, pues en realidad eso digamos que sería algo como que no es del todo cierto, porque en realidad lo que nos ayuda más a dormir es tener los ciclos completos que hablábamos ahorita, o sea, que sea un sueño relativamente prolongado. En realidad las horas en las que pasamos más sueño REM y más sueño profundo son al final de la noche, o sea, las horas más importantes son las final de la noche y con respecto a dormir en el día, eso no está mal, incluso se ha demostrado pues como en diferentes siestecitas estudios buenas, que ¿cierto? siestas, pero siestas cortas, Cortas. porque es que menos de 20 o 30 minutos, porque cuando ya uno duerme mucho, yo imagino que a todos les ha pasado, que uno se duerme una hora y ya quiere seguir durmiendo y termina durmiendo 5 horas y ahí sí es cuando termina afectándose el sueño por la noche. Había leído una vez que el sonambulismo de jóvenes era un precursor de los trastornos de sueño cuando adultos, Y yo ¿es era cierto? sonámbula. No tanto eso, hay ciertas, cuando uno tiene un sonambulismo, un trastorno del comportamiento durante el sueño, tiende a presentarse toda la vida, Toda la vida. sino que finalmente uno no lo va normalizando y va viviendo con eso y por eso no le para bolas en la adultez. Y lo otro es que uno se imagina cosas como muy graves. O sea, uno, por ejemplo, al sonambulismo se imagina como el que se para, camina y hace... Eso no es lo usual. El sonámbulo es el que se sienta, vuelve y se acuesta. Ya, eso Ah, fue... no, yo tengo una hermana que se levantaba y servía hasta gaseosa. Sí, O sea, sí. sí. Ah, no sé si estaba más Yo tesa. siempre he querido saber, y me imagino que esto le ha pasado a todo el mundo, que uno va empezando como a quedarse dormido, de pronto entra como en un estado y ¡pum! Y brinca. Como brinca. ¿Eso qué Eso pasa? llaman mioclonías del sueño. Esos son fisiológicos, eso lo hacemos muchas personas, sino que a veces lo detectamos y a veces no. Es, por ejemplo, el que siente como que se está cayendo, que está dormido y siente que se cayó. Es lo mismo muchas Es veces normal, la mioclonía Es del sueño. normal. Vamos Sí. con otra pregunta entonces. Claro Vamos, que vamos a sí. leer la pregunta de nuestro televidente. Ahí está. Por aquí está, la cara. La cara. Tengo 40 años y duermo 9 horas en la noche, pero al otro día me levanto más cansada de lo que me acosté. Me hicieron exámenes de sangre y salieron bien. ¿Qué debo hacer para cambiar esto? Está durmiendo 9 horas. 9 horas, está durmiendo mucho, no me enteré. Ahí lo importante es inicialmente consultar con algún especialista para definir por qué está pasando durante esas 9 horas. O sea, ya toca indagar en el interrogatorio y ver qué es lo que está pasando, si está roncando, si está haciendo apnea, si está haciendo alguna alteración del comportamiento, si está bajo el efecto de algún medicamento, para poder definir si hay que hacer algo adicional. Y a partir de eso se hacen los estudios pertinentes para eso. ¿Una persona hiperactiva puede tener trastornos de sueño? ¿Puede ser Total. debido a su hiperactividad? Es una cosa bidireccional, es decir, los pacientes que tienen trastorno, por decir, de atención e hiperactividad usualmente tienden a tener alteraciones del sueño, incluso tienden a tener insomnio o somnolencia diurna excesiva, y los pacientes que tienen alteraciones del sueño tienden a tener alteraciones de la concentración que presentan síntomas muy similares a eso. A pesar de que usted ya lo mencionó en la entrevista, alguien que llega
Ya empezadita. Estaba dormida. Pregunta, sí, estaba dormida, no pregunta. No, que si mentira. es malo tomar pastillas para dormir, pero lo repreguntamos porque Sí. es bueno que quede muy claro. No, ve, con eso es importante. Las pastillas para dormir no se deben satanizar ni se deben pensar que todas nos van a generar dependencia, que todas nos van a generar efectos adversos, nada. Lo que quiero decir con eso es que las personas que sufren de alteraciones del sueño y necesitan medicamentos lo deben recibir. Lo que pasa es que deben ser medicamentos recetados de acuerdo a las alteraciones del sueño específicas que uno vea. Pero el punto fundamental es que podemos tomar medicación para dormir, no todas nos van a generar dependencia, nos van a generar efectos neurológicos ni nada de esas cosas, sino que si uno las utiliza adecuadamente y las dirige adecuadamente, antes les mejora demasiado la calidad de vida de las personas. ¿Y qué pasa con todos esos remedios caseros? Que el tecito, que la aromática, que Flor el de té de San Ju- dormir, de San que la Joaquín agüita hervida. caliente, todo Pues, eso. La manzana. Digamos que todas esas cosas pues es algo que viene de tradición oral y algunas de ellas tienen algún grado de eficacia, pero es por digamos, las pequeñas sustancias que tienen ahí para dormir. Y ¿por qué termina funcionando eso? Es porque, digamos, cuando uno se toma el tecito en la noche o la agüita de tal cosa en la noche, pues eso le da la paz, le da la tranquilidad, o sea, hace que tu cerebro se acomode y se organice para el acto de dormir y eso nos puede ayudar. Es decir, no estamos en contra de nada de esas cosas. Yo tengo una última pregunta, pero me parece que es muy importante con el trastorno de sueño porque sé que han crecido y que hay una relación muy directa también con el uso de nuestros del celular. aparatos electrónicos, ¿cierto, doctor? Total. Entonces hay una cosa que se ha venido en boga en los últimos años que es el tema de la higiene del sueño. Es decir, así como uno se prepara para comer, así como uno se prepara para estudiar, como uno se prepara para hacer cualquier cosa, uno se debe preparar para dormir. Y parte de eso es evitar las luces en la noche, entre ellas el celular, evitar actividades, evitar utilizar la cama para hacer otras cosas diferentes a lo que sea dormir. Hay y cosas eso, que no son negociables, hay cosas que no se- exactamente, sí, ya listo. eso se puede seguir negociando. ¿De qué están hablando? Del celular. Pero sí, en lo posible, esas luces intensas como el celular sí no son recomendables en la noche, sobre todo en las personas que tienen alteración del sueño. Nuestro invitado, el doctor Esteban Arango Jaramillo, médico, neurólogo, nos acompaña hoy en el programa con una, mejor dicho, una charla muy, muy interesante que sabemos que va a ocasionar una segunda, tercera y cuarta visita. Sí. Doctor, y por allá voy a estar yo como paciente suya, pues porque me Excelente. encantó la claridad con la que explica el tema. Y hoy nos acompaña gracias a la Clínica de las Américas, particularmente Olguita Arcadia. Sí, en Sí, Arcadia está su cada una. consultorio, pero siguen también en la Torre Médica de las Américas y acuérdense que ahora se llama AUNA. A una. Clínica de las Esa es Américas, la la palabra. una. Como tomo una pastilla de esa, me olvidó el nombre. No, Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. no, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Alguna red social que podamos compartir? Sí, pues en Arcadia nosotros tenemos pues las redes de la Clínica de las Américas. Muy bien. Y la de usted, doctor, ¿o no la usa casi? El Instagram y eso todavía no. Ah, con- bueno, la próxima nos lo debo, Sí, listo, sí, porque claro que sí. está súper interesante el tema. Nos separamos un segundo pequeñito, ya regresamos con más.